Bueno, yo soy Marian Barrera, soy técnica de igualdad de la Fundación ANA y este proyecto se llama Talleres de Prevención y Formación sobre el Abuso de Psicofármacos y Riesgos de Drogodependencia dirigidos a mujeres desde un enfoque de género en la salud. Está subvencionado por el Área de Bienestar Social de la Diputación de Badajoz. Este es el segundo taller, ayer tuvimos el primero, el cual pues se encargó de hacer un marco, me encargué de hacer un marco teórico y luego estuvimos reflexionando sobre los aspectos que habíamos considerado más relevantes dentro de la ponencia y hoy dijimos que íbamos a centrarnos un poco más en esas consecuencias que tiene la falta de perspectiva de género en la salud para las mujeres y en herramientas como alternativa al uso de los psicofármacos. Vuelvo a comentar la importancia que hay también en no caer en esa demonización de los psicofármacos, que muchas veces es lo que suele pasar, ¿no? Sino en verlos más como esa muleta que a veces pues no nos hace falta y a la que podemos acudir sabiendo que es eso, que es una muleta que cuando ya no nos hace falta de nuevo, pues se deja aparte y continuamos con nuestras propias herramientas. ¿Vale? Voy a compartir la pantalla para volver a poner otra diapositiva. Vale, Alba estaba diciendo que no me escuchaba, pero sí, ya sí me escucho. Vale. Vale. Vamos a ver si hoy hay más suerte. Y cuando comparto la pantalla en pantalla completa, pues me deja pasar. Mira, sí, hoy tenemos más suerte. Parece, ¿no? Y bien, como estaba diciendo, ¿no? Hoy vamos a ver un poco pues esas consecuencias sobre la salud física, psíquica o mental, consecuencias sociales y en el bienestar de las mujeres y cómo afrontar las situaciones críticas de ansiedad sin abusar de los psicofármacos. Sí, hoy tenemos suerte. Bueno, pues un poco por lo que comentábamos ayer, ¿no? Hemos visto que tenemos las mujeres tenemos algunos problemas de salud que son únicos y que no afectan a los hombres o que nos afectan de manera distinta a los hombres y el problema estaba en ese enfoque androcéntrico que tenía la medicina actual, ¿no? Otra de las cosas que iremos viendo durante la tarde también es un poco pues esa medicalización de la vida, que también lo hablamos ayer, del propio ciclo vital de las mujeres, en la que sería, bueno, pues el proceso de embarazo, la menopausia, el ciclo menstrual también, aunque no aparece en la diapositiva, pero también, y las afecciones de los órganos femeninos. Y algo característico también propio de las mujeres es todas las pruebas que nos recomiendan hacernos para prevenir el cáncer de mama, el cáncer cervical, el cuello del útero y de densidad ósea para ver pues, el bienestar de nuestro hueso. ¿Vale? Sin embargo, en el caso de los hombres, la prueba más sonora o en la que se suele hacer más hincapié es en el cáncer de próstata. Vamos a ir viendo y desglosando cada trastorno o enfermedad y vamos a empezar por el dolor crónico. El dolor crónico es una de los trastornos quizás pues más característicos en las mujeres y es un dolor en cualquier parte del cuerpo, puede ser en cualquier localización y dura más de 3 meses, ya sea continuamente o de manera intermitente. Vemos como en la encuesta nacional de salud de 2007 nos cuentan que los dolores crónicos son padecidos, la mayoría, en personas mayores de 15 años y que suelen ser distintos según el sexo. ¿Vale? Vemos también de los datos que he querido traeros, los más frecuentes para las mujeres son la artrosis. ¿Hay algún audio que está abierto? Gloria, creo que es el tuyo.
crisis en la conferencia de jefes de gobierno de la Ya está, ya se lo he silenciado yo, se lo habrá abierto a Gloria, sin problema. Continuamos. Hablamos de que las más frecuentes dentro del dolor crónico son la artrosis, que sería un 24,3%, el dolor de espalda crónico lumbar, tenemos un porcentaje del 23,5%, y el dolor de espalda crónico cervical, que sería 21,5%. Para los hombres, lo más frecuente sería la tensión alta, con un 20,3%, el colesterol alto, 18,2%, y el dolor de espalda crónico lumbar también, pero tienen un porcentaje mucho inferior que las mujeres, que sería un 15,8%. Como veis, los porcentajes de los hombres son mucho más bajos que los de las mujeres. El 60% de hombres y el 68,2% de mujeres entre 15 y mayores y más años tienen alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido. Es decir, es un porcentaje bastante amplio. Incrementa también la medida que aumenta la edad y siendo siempre superiores con bastante diferencia en las mujeres para todos los grupos de edad. O sea, siempre, igual que vimos ayer en la tabla, cuando comparábamos los grupos de edades y veíamos hombres y mujeres, como siempre nosotras las mujeres estábamos con porcentajes mucho más elevados, daba igual el grupo de edad en el que estuviéramos, en el caso del dolor crónico también se refleja de esta forma. Bueno, hasta mucho ha durado el PowerPoint así. Ya no me da opción de quitarlo. Vale, no pasa nada. Voy a ponerlo como ayer, ¿vale? Para que no... Pues dejo de compartir. Lo comparto de nuevo para que no vuelva a dar este tipo de errores, que es que se queda pillado en la pantalla. Y lo pongo como lo puse ayer. Aquí. Y nos evitamos problemas. Vale. Ahí. Vale, ya estamos otra vez. Bien. Cuidado con los sesgos de género en la atención sanitaria. ¿Qué pasa? Si nos acordamos lo que estuvimos hablando ayer sobre los sesgos de género, eran aquellos estereotipos que el personal médico pues tiene también interiorizado y en cuanto a roles, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pues, ¿qué pasa? Pues si os acordáis, algunos de ellos eran esa falta de claridad en la expresión del lenguaje, cuando vienen a contarnos su discurso de los síntomas, a lo mejor pues una historia desordenada en la que el mensaje es difuso, y los hombres suelen tener como más claridad a la hora de expresarse. Todo esto también estaba relacionado con esa carga mental de la que hablábamos ayer, que las mujeres sufríamos, ¿no? Con la falta de corresponsabilidad y conciliación que había en sus hogares. Y claro, pues, ¿qué problema hay con el dolor crónico? Pues que se minusvalora. Se minimizan sus consecuencias y se reclama mucha menos atención. Entonces, pues, se desprestigia, ¿no? Es importante valorar la relación de esta patología, que puede tener también con situaciones de esa sobrecarga y esa carga mental de la que hablábamos, que sufren las mujeres por asumir todas esas, por las tareas relacionadas tanto como con las tareas de cuidado del hogar, como las de cuidado con personas dependientes, a familiares y demás, unido a la falta de eso, pues de la corresponsabilidad y conciliación por el resto de los familiares. Vale, hasta hace algunos años, ¿no? Como dice la diapositiva, tanto el dolor agudo como el dolor crónico se consideraban síntomas ocasionados por alguna enfermedad. ¿Qué pasa? Pues que actualmente desde distintas organizaciones, como puede ser pues, la Federación Europea del Dolor o la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, han considerado que el dolor crónico
debe ser contemplado como un problema de salud y como una enfermedad, y que se le dé el reconocimiento que se merece por la Organización Mundial de la Salud, que fue reconocida en el año 2019, es decir, el año pasado, fue reconocida como enfermedad, por fin, ¿no? Y así también yo creo que es importante para las mujeres que sufren dolor crónico concederles esa credibilidad, porque al final muchas veces aparte de sufrir el dolor crónico en distintas partes de su cuerpo, también acaba afectando a su autoestima, porque sienten que no las creen y sienten que esa enfermedad, a ver, no sé si sale ahora, que me sale como que hay un micro abierto. Creo que es algo. Vale. Si os abren algún micro, está pendiente de cerrarlo, por favor. Vale, bien. Lo que estaba diciendo era eso, porque es importante este hito, porque les da a ellas fiabilidad, ¿no? O sea, les da credibilidad a lo que están sintiendo y le dan peso e importancia a algo que incluso cuesta por ellas mismas diagnosticarse, ¿no? Vamos a ir adelantando. Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud, como hemos estado hablando, propone una nueva definición de dolor crónico, y esto pues se habló en 2019 en el simposio sobre el impacto social del dolor, ¿vale? Simplemente que quería traeros en qué contexto se establecieron pues esas normas nuevas de políticas de la salud, con una nueva definición de dolor crónico y con un nuevo una nueva aceptación de la terminología, ¿no? Vale. Aquí vemos los dolores crónicos más frecuentes. ¿Dónde se localizan? Supongo que a medida que voy hablando se os vendrán muchas mujeres de vuestra vida a la cabeza, porque a medida que yo voy hablando también se me vienen varias de mi vida, ¿no? Vamos a ir comentando, y luego si queréis, cuando vayamos a compartir, pues podemos compartir experiencias en torno a estas historias que se nos pueden estar viniendo a la cabeza, propias o ajenas, ¿vale? Los dolores crónicos más frecuentes están en la espalda, cuello, hombro, cintura cervical o lumbar, y afecta al 13% de mujeres y el 8% de hombres. Ahí vamos a ver la diferencia desagregada por sexo. Los dolores de cabeza ocasionados por migrañas, jaquecas o cefaleas, que afectan al 5,3% de mujeres y 1,4% de hombres. Dolores ocasionados por la fibromialgia, que afectan al 3,4% de mujeres, 0,4% de hombres. Es increíble la feminización de esta enfermedad. Angina o dolor en el pecho, 0,8% de mujeres, en igual proporción que los hombres. Y dolores menstruales, que afectan al 2,5% de mujeres entre 16 y 24 años, o sea, en las edades más tempranas. Aquí vemos, ¿no? Podemos observar, ¿no?, como las mujeres tienen 8,5 veces, ¿vale? Aquí un segundito que hace este agente. Bien. Las mujeres tenemos 8,5 veces más probabilidad de padecer fibromialgia que los hombres, 4 veces más probabilidades de sufrir dolores de cabeza y 1,6 veces más probabilidades de tener dolores en la columna vertebral y las mismas probabilidades de tener angina o dolor de pecho. Asimismo, se observa que el 4% de las mujeres de 16 a 44 años padecen dolor crónico menstrual, conocido como dismenorrea primaria. Y esta dismenorrea, que puede llegar a ser dismenorrea, pero también se camufla muchas veces y se invisibiliza una de las enfermedades que sufrimos más las mujeres, que es la endometriosis, en la que no hay demasiados estudios y en la que no hay demasiadas alternativas para paliar esas situaciones dolorosas que sufrimos las mujeres, ¿vale? Recuerdo que la endometriosis era el revestimiento endometrial, pues un revestimiento extra endometrial, ¿no? Y eso le produce unos dolores insoportables.
Y a día de hoy, pues, uno de los tratamientos más comunes suele ser ponerse el DIU. Y aún así, pues al final sigues chutando tu cuerpo de hormonas, sigues sin tener control control propio sobre tu cuerpo y al final pues no, tampoco tienes muchas elecciones para ser tú la que tome las decisiones, ¿vale? Vale. Al relacionar los dolores crónicos percibidos por mujeres y por hombres, se observa que están más representados son la fibromialgia, las migrañas, cefaleas y dolores menstruales. Suelen ser los dolores crónicos más representativos en las mujeres. Generan un sufrimiento de forma continua o a veces de manera intermitente y que dura al menos, como característica de esta definición del dolor crónico, al menos 3 meses de duración, ¿no? Pueden producir limitaciones y afectan obviamente pues a la calidad de vida de las mujeres. Son insuficientemente tratados por el sistema sanitario, como he estado comentando, ¿no? Y debido al reduccionismo psicológico, que ahora vamos a ver qué es ese concepto, son normalmente invisibilizados, se dan por hecho, se normalizan que las mujeres podamos tener fibromialgia, normalizan que las mujeres tengamos dolores menstruales, normalizan el proceso de la menopausia y se normalizan muchos más procesos vitales por los que pasamos las mujeres que no tenemos ni siquiera información hacia ello, ¿no? Por eso esa supuesta normalidad implícita en padecer el dolor. O sea, hemos normalizado el dolor, estamos acostumbradas a sufrir. Y si eso, si me permitís, lo juntamos con nuestro contexto, nuestra cultura, que está enmarcada en un contexto bastante católico, en el cual va también de la mano ese realzar el sufrimiento, pues mayor recreación hay ahí con ese padecer el dolor, aguantar el sufrimiento y encima, bueno, pues al final engrandecerse de quien más sufre, pues más fuerte es. Y entramos en esa competición que habréis escuchado muchísimas veces, sobre todo a mujeres mayores, que tienen quizás pues esa cultura un poco más marcada, que ya es verdad que la sociedad pues hemos ido siendo un poco más diversa, pero sí hemos escuchado muchas veces a esas mujeres mayores cuando entre ellas hay una especie de competición a ver quién se encuentra peor, a ver quién está más mal, o a ver quién tiene más dolores, o a ver quién tiene más pastillas para consumir, ¿no? Y al final como que se normaliza e incluso se premia el padecer el dolor. Y aquí explico lo del reduccionismo psicológico. Es una práctica profesional que busca mejorar los síntomas, pero que al no disponer de evidencia científica ni de tratamiento específico, pues recurre directamente a los tratamientos con ansiolíticos o antidepresivos, sin conseguir al final con una respuesta eficaz. Que suele pasar con los dolores crónicos o con lo que produce la fibromialgia, ¿no? Y al final pues nos encontramos con ese afán de recetar psicofármacos sin buscar otro tipo de opción posible que mejore los síntomas de las pacientes. La fibromialgia, término reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde el 92, es una afección crónica caracterizada por la presencia de dolor crónico musculoesquelético generalizado, es decir, que duele el cuerpo. No saben muy bien, unos días les puede doler una parte del cuerpo, otros días les duele otra parte. Es un poco... por eso yo creo que las mujeres cuando sufren la fibromialgia ni ellas mismas le dan importancia, o creo que fue muy importante ponerle nombre a lo que sentían, a ese dolor crónico, porque claro, en un principio suena poco creíble, ¿no? Unos días te duele una parte, otros días te duele otra, se va pasando de un sitio a otro y pierde pues esa credibilidad que a ellas les hace falta para poder poner en importancia lo que están sintiendo.
Y bueno, pues fundamentalmente lo que se siente es fatiga, bueno, es cansancio, fatiga, ¿no? Problemas de sueño y parestesias en manos y pies. Parestesias es hormigueo, rigidez articular matutina, cefaleas, sensación de tumefacción en manos, ansiedad, depresión y problemas de concentración y memoria. Todo ello puede ser derivado de sufrir la fibromialgia. Los tratamientos, pues bueno, como es un dolor crónico, no hay una cura, pero sí hay un tratamiento para disminuir el dolor, la fatiga o mejorar el sueño, los niveles de actividad, ¿no? Y por ende, pues la calidad de vida de estas mujeres que tienen que convivir con la fibromialgia. Aquí. Factores que se asocian al riesgo de padecerla, ¿no? ¿Por qué sufrimos fibromialgia? Bueno, pues uno de los factores es el sexo, es decir, las personas con fibromialgia, la mayoría son mujeres, hemos visto que el 0,8 creo que era, o el 0,4, era un porcentaje muy bajo, era la proporción aproximada de hombres, y en cifras sería pues 9 mujeres por cada varón, ¿vale? La edad media de padecerla sería entre 30 y 60 años, aunque también pues, pueden ser en mujeres más jóvenes. Luego otro de los factores sería la agregación familiar en familiares de primer grado, es decir, si la padece tu madre, tu padre, tus hijos, ¿no? Esos son los familiares de primer grado, son la familia nuclear, pues tienes más riesgo de poder padecerla. Ya después hablaremos, si queréis, de cuántas de nosotras hemos podido ver, sí, cuántos familiares de los que nos rodean han sufrido o padecen fibromialgia, ¿no? La presencia de otro síndrome de dolor regional crónico, como la cefalea crónica, o el dolor lumbar crónico o miofascial, el dolor pélvico o colon irritable, ¿vale? También puede provocar la fibromialgia. Y sobre todo, y por eso lo he querido destacar más, la presencia de estrés emocional significativo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer de esa carga o esa, quizás pues, ya no solo la carga, esa subordinación que padecemos las mujeres en el sistema patriarcal en el que vivimos. O sea, esa subordinación nos afecta a nivel somático, nos afecta a nivel de nuestra salud, el estrés, la carga mental, la incomprensión, eso sale por alguna parte y al final pues nos afecta a niveles de padecer ciertas enfermedades pues, que se han feminizado, ¿no? son feminizadas. Consecuencias del dolor crónico. Bueno, pues sobre todo las relacionadas con el ciclo del sueño y las limitaciones en las actividades en la vida diaria. Lo que pasa es que cuando tienen algún episodio de dolor crónico mucho más fuerte, pues las limita y su calidad de vida baja. El 16% de las mujeres padecen dolor crónico y frente a un 6% de los hombres. Puede favorecer o desfavorecer a una fuerte musculatura, por lo que nos quedaría una musculatura bastante débil y bueno, una descalcificación ósea, como podría ser la osteoporosis, ¿no? Osteoporosis, que pueden causar también pues, ese dolor crónico. Favorecimiento de aislamiento social, es decir, estas personas también hacen, o sea, al no poder sentirse, al sentirse mal y no poder responsabilizarse de todo lo que se han venido responsabilizando a lo largo del tiempo dentro de sus hogares, como suele ser pues esa carga emocional, ese unir a la familia, esos cuidados, ¿no? Pues acaban teniendo que responsabilizar a otra persona para que se encargue de esas cosas, por lo que ellas acaban sintiéndose
desvaloradas y las afecta en la autoestima porque no se ven como ese ideal de mujer madre o de buena mujer y acaba pues, eso, pues repercutiendo a su autoestima y a la percepción que tienen sobre ellas mismas. Y luego, bueno, pues consecuencias a nivel laboral. Si tú padeces un dolor crónico, pues normalmente, pues en sectores feminizados, como puede ser empleadas del hogar o cuidadoras de personas mayores, personas dependientes, limpiadoras, ¿no? Jornaleras agrícolas. Todo este trabajo, que suele ser también a tiempo parcial o que está incluso más retribuido, no pueden solicitar bajas laborales por no ser trabajo legalizado, no cotizable, o no pueden abandonar el lugar de trabajo porque les produciría la pérdida de ese poder adquisitivo o al final pues el despido, ¿no? Entonces, esas consecuencias a nivel laboral les acaba pasando también factura, o sea, están muy relacionadas las consecuencias a nivel de salud con las consecuencias a nivel laboral también. Y las consecuencias a nivel familiar, que también, bueno, básicamente es lo que he comentado antes también, que, bueno, necesitan ceder ese desempeño de ese rol de cuidador a otra persona y acaban también, pues, sintiéndose mal por eso, pues, porque no están ejerciendo el rol que ellas creen que deben de ejecutar. Vale, pasamos a las consecuencias en salud mental y vemos que según la Encuesta Nacional de Salud de España, realizada en el 2016-2017, vemos que hay un 14,1% de mujeres con algún problema de salud mental frente a un 7,2% de hombres con algún problema de salud mental, ¿no? Hay un 6,7% de los adultos que tiene ansiedad crónica, 9,1% de las mujeres, 4,3% de los hombres. O sea, pongo las cifras porque realmente creo que son muy significativas, que veamos cómo nos afecta muchísimo más a las mujeres que los hombres, ¿no? Y está totalmente invisibilizado y la sociedad no se da este reconocimiento y en la sanidad tampoco bueno, pues se reconoce y se le da la importancia que debería de dársele para los estudios posteriores también. En la depresión también vemos que tenemos que sería como un 6,7% en la población en general y el 9,2% sería en mujeres, mientras el 4% sería en hombres, ¿vale? Luego tenemos ahí una cifra que es el 10,7% de la población consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir, que se dividiría en 13,9% en mujeres y 7,4% en hombres, es decir, volvemos a consumir nosotras mucho más psicofármacos, aparte de hormonarnos con pastillas y medicalizar nuestros ciclos vitales. Y el 5,6% de la población de 15 y más años toma antidepresivos o estimulantes, que sería 7,9% en mujeres y 3,2% el de los hombres. Vale. Esta respuesta anticipatoria de un daño o desgracia futura acompañada de un sentimiento de disforia desagradable son síntomas somáticos de tensión o conducta evitativa, es como definiríamos lo que conocemos como ansiedad, ¿vale? Cierto grado de ansiedad es cierto que es necesario para la vida, también el miedo es una emoción, ¿no? y también es necesario para la vida y para la supervivencia de las personas, pero un grado excesivo de ansiedad pues nos puede llevar a situaciones peligrosas o que potencialmente podrían llegar a perjudicar nuestra salud. ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos ansiedad? Bueno, pues nos sentimos paralizadas, con un sentimiento de indefensión. Se produce un deterioro del funcionamiento psicosocial y fisiológico. Y bueno, a día de hoy
cuando esta sensación es tan intensa y se prolonga en el tiempo, que al final pues acaba repercutiendo a las actividades normales y cotidianas del día a día, pues se llega a considerar un trastorno, es el trastorno de ansiedad. Aquí tenemos una tabla de la prevalencia de depresión y de ansiedad crónica, ¿vale? Entre la población de 15 años o más años y según el sexo y grupos de edad. Vemos cómo en todos los grupos de edad, si queréis pasamos primero a depresión, luego comparamos. En depresión vemos cómo en todos los grupos de edades las mujeres siempre tenemos mayor porcentaje de padecer depresión, destacando obviamente los grupos de edad entre 55 y 84 años. ¿Vale? Con la ansiedad crónica vuelve a suceder lo mismo, es un trastorno mucho más padecido por mujeres en todas las edades, en todas las franjas de edades a lo largo de la vida, y también destacamos desde los 55 a los 84 un incremento en padecer ansiedad crónica. Esta encuesta fue realizada en 2017. Síntomas de una crisis de ansiedad. Supongo que, dado que vivimos en la península ibérica, pues supongo que la mayoría de personas la hemos padecido alguna vez. Elevación frecuencia cardíaca, sensación de ahogo o asfixia, o de entumecimiento, o la sensación de que se te cierra la garganta, opresión en el pecho, miedo o pánico, sudoración o escalofríos, náuseas o dolor abdominal, incluso puede llegar al vómito, mareo o incluso desmayo, entumecimiento y hormigueo de las extremidades, normalmente, y dolor de cabeza. Bien, aquí hablamos de otros tres trastornos que están muy ligados a la ansiedad, que sería el trastorno de pánico, mucho menos frecuente, y se diagnostica a algo menos del 1% de la población. Las mujeres son de 2 a 3 veces más propensas a tener trastorno de pánico que los hombres. Luego tenemos el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que afecta pues al 2,3% de los adultos y adultas, y afecta de igual manera a mujeres que a hombres. No hay diferenciación por sexo. Y el estrés postraumático, que también es al 1% de la población, alguna vez lo ha sufrido durante su vida, y que las personas con mayor riesgo pues pueden ser personas que han tenido alguna incidencia, pues por ejemplo como en veteranos de guerra o algún conflicto armado o algo similar. La depresión. La depresión se puede definir como el conjunto de síntomas de predominio afectivo, la tristeza, la apatía, aedonía, que la aedonía es como el no sentir placer, ¿no? La desesperanza, el decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar, impotencia frente a las exigencias de la vida, aunque en mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, ¿vale? Por lo que podría hablarse de una afectación global de la vida psíquica y física. La depresión engloba muchos aspectos en muchos ámbitos de nuestra persona. La sintomatología del trastorno depresivo suele ser pues deterioro de la apariencia física y el aspecto personal, lentitud psicomotriz, se mueven despacio, se nota esa desgana, esa pérdida quizás de la esperanza, un tono de voz bajo, la tristeza, llanto fácil o espontáneo, suelen llorar con facilidad, disminución de la atención, no son capaces de sostener la atención prolongada,
Verbalización de ideas pesimistas en las que entra en juego la culpa, la hipocondría, la ruina, ¿no? Y aspectos más negativos. Alteraciones del sueño, pues normalmente son personas que no concilian bien el sueño y tienen problemas para dormir. Y quejas somáticas inespecíficas. La base para distinguir los cambios patológicos se viene dada por la persistencia, ¿vale? La gravedad y el grado de deterioro funcional y social que vemos en la paciente o el paciente. Pero claro, también es importante ver que es algo que tiene parte de subjetividad, ¿no? De que cada profesional, pues, a la hora de diagnosticar también tiene su percepción de cómo, de en qué grado se da cada uno de los síntomas. Vale. En algunos casos se asocia a otras entidades psicopatológicas, como puede ser la ansiedad, es decir, que cuando sufrimos depresión también podemos llegar a estar sufriendo o padeciendo ansiedad, distimia, crisis de pánico, abuso de alcohol u otras sustancias y algunas enfermedades orgánicas cerebrales y sistémicas, trastornos de la conducta alimentaria, como podría ser anorexia o bulimia, y algunos puede también presentar trastornos de la personalidad. Es más común en mujeres que en hombres, en un porcentaje de 51% en mujeres al 3,6% en hombres, en datos de la Organización Mundial de la Salud del 2017. Entramos en las enfermedades cardiovasculares y vemos que, bueno, pues que aquí en nuestro país, en España, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. Y aún así, aunque es la primera causa de muerte en mujeres, se sigue considerando que las enfermedades cardiovasculares es una enfermedad de hombres. En los últimos años es cierto que se ha ido investigando, que ayer lo hablábamos, ¿no? Lo de las diferentes sintomatologías que tenemos las mujeres y los hombres con lo que puede ser un infarto, y es verdad que ha habido un cambio, un avance, ¿no? En investigar en el área cardiovascular, pero bueno, pues seguimos teniendo esa visión de que es una enfermedad de hombre y que hay ciertos síntomas que pensamos que nuestros cuerpos aparecen de igual forma y vemos que no. Es también importante mencionar que no se ha plasmado en un descenso significativo, es decir, el hecho de que haya habido varios estudios no significa que haya dejado de causar, o sea, que hayan disminuido la mortalidad en mujeres cuando se compara con el obtenido en los hombres, ¿no? Es este mismo problema que sería la cardiopatía isquémica, que es cuando se produce la obstrucción de una de las arterias, ¿vale?, que llegan al corazón, y entonces cuando pueden llegar a provocar, pues eso, que el flujo sanguíneo no circule y provocar un infarto. Bien, la mujer puede verse afectada más tarde, hasta 10 años más tarde que los hombres, ya que llega a la menopausia, hasta que llega a la menopausia está parcialmente, o estamos parcialmente protegidas por los estrógenos. O sea, los estrógenos es cierto que nos pueden llegar a proteger de las enfermedades cardiovasculares, pero es verdad que al llegar a la menopausia y dejar de producir esa cantidad de estrógenos, pues puede aumentar la probabilidad de problema cardiovascular, ¿vale? ¿Qué es lo más, o sea, cuál es el tratamiento en sí para las enfermedades cardiovasculares? La prevención, ¿vale? El 90% de los infartos se asocia a factores de riesgo clásicos conocidos como modificables, ¿vale? Conocidos y modificables. ¿Qué quiere decir? Que si vigilamos ciertos factores de riesgo, vamos a bajar la probabilidad de poder llegar a sufrir una enfermedad cardiovascular.
Aquí vemos pues cuáles son los consejos o las recomendaciones que desde la Fundación Española del Corazón pues nos hacen llegar para evitar la posible enfermedad cardiovascular. Como podría ser actividad cotidiana, bueno, pues viene a resumirse en los hábitos saludables de la vida, ¿no? Que sería actividad cotidiana, es decir, hacer ejercicio. El peso también es un factor importante porque puedes tener un problema con la diabetes o con la hipertensión arterial, por lo que por eso es tan importante controlarse el no excederse de peso o no bajar a un peso también preocupante. Mantener controlado el colesterol, obviamente para que las arterias no se obstruyan. La tensión arterial, que las cifras recomendadas son 130-80, ¿vale? Es por donde tendríamos que tener la tensión normalmente para tenerla de manera saludable. Tener cuidado con la diabetes, claro está. Y por ello, pues bueno, pues por ende con la alimentación también, que aunque no viene, pues también es importante tener una alimentación sana y rica sobre todo en alimentos primarios, ¿no? Como, por así decirlo, o sea, es como conviene más no comer, claro, no comer alimentos procesados y que sean pues alimentos frescos, ricos en vitaminas y en verduras y frutas y legumbres, ¿no? Y quitar pues lo máximo de grasa y lo máximo de hidratos de carbono y de azúcares. Y otro de los factores son los antecedentes familiares, es decir, que si tenemos antecedentes familiares con problemas cardiovasculares, pues probablemente tengamos más posibilidad de heredar esa problemática. Por lo que tenemos que cuidarnos un poquito más. Vale, dentro de la salud sexual y reproductiva, ¿no? La definición, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, nos lo define como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Básicamente es pues, una definición en la que se tiene en cuenta el bienestar y la libertad de las mujeres y de las personas en general. ¿Qué es importante? Pues es importante que para una buena salud sexual y reproductiva tengamos acceso a una información veraz, completa, holística, ¿vale? Es importante que aparte de estar informadas, las mujeres también estemos empoderadas para así poder autoprotegernos de contagios o de, bueno, realmente de embarazo, ¿no? Y poder disponer también del acceso a servicios de calidad, que ello debería de proporcionarlo nuestras políticas públicas. Vale. Y aquí tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, en la que entre lo que destaca es un poco pues que recoge que es algo que engloba todas las etapas de nuestra vida, que la salud sexual y reproductiva está en todas nuestras etapas, que lo que implica es que tengamos una vida sexual segura y satisfactoria, la libertad de decidir si querer o no tener descendientes, el derecho a estar informadas, pues de métodos de regulación de la fertilidad o de métodos anticonceptivos o métodos profilácticos, y de disponer de esos servicios accesibles a planificación familiar y de salud pública. Y una adecuada, obviamente, asistencia profesional, que como hablábamos ayer también, la importancia de que los y las profesionales de sanidad pues tengan una formación con una perspectiva de género o un enfoque feminista, para que no ocurran estos sesgos de género o estas discriminaciones y sean conscientes también de
los problemas o los problemas que nos encontramos las mujeres con respecto a nuestra salud. Voy a poner un momentito el ordenador a cargar. Vale, ya está. Vale, traigo más numeritos que, bueno, vienen siendo que cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, que en 2015 se estimaron 303.000 muertes de mujeres por embarazo, parto o después de ello, y que es importante que tengamos en cuenta que la gran mayoría de estos casos suelen producirse en países de ingresos bajos y la mayoría podrían haberse evitado. Una vez más aquí hablar de esa interseccionalidad que nos atraviesa a todas las mujeres según la cultura o según pues, nuestra raza, nuestra etnia o nuestra, ¿vale? Todas esas intersecciones que nos pueden llegar a atravesar y que se suman a las múltiples discriminaciones que tenemos por el hecho de ser mujeres. Discriminaciones y violencias que sufrimos las mujeres. Bien, bueno, aquí se repite, ¿vale? Aquí, vale. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues bueno, pues que dentro de los servicios y el acceso a los servicios de salud, pues hay unas claras diferencias entre población rica y pobre, ¿no? Otra vez esa percepción de la clase social y los privilegios que se tienen sobre unos y otras personas y sobre unos y otros países también, ¿no? O contextos, o sociedades, o culturas, ¿vale? Y es importante que también tengamos en cuenta estas situaciones. La casi totalidad, o sea, el 99% de la mortalidad materna corresponde a países como más de la mitad de África subsahariana y casi un tercio de Asia meridional. Pues esto es que las muertes maternas se producen en los entornos más frágiles y en contextos de crisis humanitaria. Y aquí pues vemos otra vez, ¿no? He querido volver a destacar cómo es ese sistema patriarcal el que nos tiene desempoderadas o el que nos tiene subordinadas, ¿no? A las mujeres sobre los aspectos de nuestra salud sexual y o reproductiva y nos hace o nos quiere hacer incapaces de tomar decisiones sobre nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo, como puede ser el ejemplo del aborto. Y por eso en muchos países seguimos pidiendo el derecho al aborto libre y seguro, porque el aborto pues, va a seguir existiendo. A las mujeres vamos a seguir abortando, la diferencia es cómo, de qué manera, cómo se asegura nuestra salud, cómo aseguramos, cómo podemos tener nuestras propias decisiones, pero desde el cumplimiento de unas políticas que nos aseguren la salud, ¿no? Y la violencia obstétrica, bueno, pues es la violencia de género que se ejerce contra las mujeres embarazadas en las salas de hospitales y que puede manifestarse siempre tanto física como psicológicamente. Y bueno, según los datos del Observatorio de la Violencia Obstétrica de la asociación El Parto es Nuestro, más de un tercio de las madres que han dado a luz afirman necesitar ayuda o terapia tras superar las secuelas o malos recuerdos de su parto. Es más, la mayoría de mujeres suelen tener depresión postparto. Y aquí vamos a ver algunos de esos ejemplos de violencia obstétrica. La episiotomía, que suele ser un procedimiento quirúrgico, no sé si lo conocéis la mayoría, supongo que sí, o si no conocéis el nombre, conocéis la práctica, que es el corte del perineo, que es la piel y músculo entre la vagina y el ano, para poder agrandar el canal vaginal y que pueda acelerar el proceso de parto. Este procedimiento se realiza con tijeras o con un bisturí y requiere sutura después. ¿Vale? Esto normalmente se hace sin preguntar ni siquiera a la embarazada
sin tener, sin que les haya dado permiso, ¿no? Para poder hacerle ese tipo de práctica en su cuerpo. Y luego, dentro de esta práctica, está el punto para el marido, que toda esta información viene, pues, o por parte de mujeres que han sido víctimas de esta violencia obstétrica, o también por matronas que han sido testigas o que han sido, bueno, pues que han vivido estas experiencias y ellas también pues, lo han hecho llegar. Y el punto del marido es un punto de sutura extra que se da cuando te están cosiendo, sin el consentimiento de la mujer, por supuesto, y cuando te cosen la episiotomía, pues te dan un puntito más para estrecharte la vagina y así aumentar el placer de tu pareja sexual masculina. Por eso se le llama el punto para el marido. Las cesáreas, que aún así se aplican, o sea, no es que esté prohibida, pero sí que se abusa constantemente de esta técnica por comodidad, o bien de las mujeres o bien del personal médico, ¿no? Y muchas veces, pues, según la Organización Mundial de la Salud, las tasas de cesárea deberían ser del 10 al 15%. Sin embargo, en nuestro país, 1 de cada 4 partos son por cesárea, ¿no? Según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, yo nací de cesárea también y conozco muchísima gente que también es de cesárea. Y la cesárea es para casos extremos en los que no hay dilatación, en los que hay otro tipo de inconvenientes, pero bueno, pues al final se acaba ejerciendo cesárea por elección de la paciente, por comodidad del médico, y al final pues es otra violencia más sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Sin necesidad alguna. Aquí vemos porcentaje de nacimientos que se llevan a cabo con cesárea. Vale, tenemos los países que más recurren a este procedimiento, ¿no? Tenemos entre paréntesis también los años en los que se consiguieron los datos. Y vemos que en España hay un 26,6 en 2015, que es el 15% del límite recomendado. Vemos cómo lo pasan todos los países y en ambas partes, ¿no? Vemos como ese 15% lo sobrepasamos en todos los países, menos, bueno, mira, Holanda quizás es el que más cerca, Holanda y Suecia son los que más cerca están de ese 15%, pero aún así se acaban rebasando. Y la famosa maniobra de Chrysler, que no sé si lo habré dicho bien, pero bueno, se entiende, que se trata de una maniobra contraindicada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, o sea, está prohibida, es ilegal ejercer este tipo de maniobra, pues se sigue haciendo. La maniobra es una maniobra invisible y no suele informar tampoco a la mujer, ni le pide su consentimiento ni su permiso, y no se enseña tampoco a las matronas en los programas de estudio, sino que se aprende en la práctica y no es habitual que se refleje en un historial clínico, claro, porque está prohibida, obviamente. Entonces, se ejerce presionando sobre el fondo uterino para aumentar la presión abdominal durante la expulsión, es decir, se monta encima de la paciente y se presiona para que con la contracción y en dirección a la pelvis materna se ayude a cortar la duración del parto y que salga el bebé lo más rápidamente posible. Otra maniobra que está prohibida y que se hace y muchas veces nos creemos que es incluso hasta normal. Como también nos pensamos que parir tumbadas es lo normal cuando realmente y a nivel natural se pare de cuclillas, que es como mejor se puede proceder el parto y de manera incluso menos dolorosa. Pero claro, es mucho más cómodo para el médico que tú estés tumbada y que él no tenga que esforzarse mucho a reclinarse. Porque la mayoría de médicos eran hombres, porque a las mujeres no nos permitieron estudiar medicina. O sea, esto es como la pescadilla que se muerde la cola, así es que todo tiene que ver.
Esta maniobra entraña riesgos para la madre, como pueden ser hemorragias, contusiones, rotura uterina, desgarros perineales y vaginales, desprendimiento prematuro de placenta, y para el bebé también hay riesgo, que puede ser el aumento de probabilidad de complicaciones, parálisis, fracturas, que puede romperle algún hueso, hipoxia, hematomas o lesiones en órganos internos. ¿Vale? O sea, tiene muchísimo riesgo la maniobra de Crislet y se sigue haciendo a día de hoy. Por eso es importante, ¿vale? El plan de parto. El plan de parto es un documento en el que la mujer puede expresar por escrito sus preferencias y necesidades sobre cómo quiere hacer su parto, cómo quiere que sea el nacimiento, y ahí ponéis pues, los requisitos. Y es un plan que tiene como base las recomendaciones de estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud y a la guía práctica clínica de atención al parto. ¿Vale? Estos documentos los tenemos disponibles en la web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Bien, y bueno, he puesto este apartadito de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en el que destaco mujeres con diversidad funcional, en la que sufren esa doble discriminación, tanto por género como por capacitismo, y vemos que, bueno, pues que las mujeres con discapacidad son un colectivo, o con diversidad funcional, según como ellas quieran denominarse, son un colectivo diverso, y siempre como que las encasillamos en un mismo perfil, ¿no? Existe un desconocimiento generalizado sobre este tema, es decir, sobre la sexualidad, la vida sexual de las mujeres con diversidad. Una invisibilidad a la que se enfrentan a diario, o sea, y una imagen estigmatizada de cómo es este colectivo, ¿no? Todo esto dificulta que tengan una vida independiente, debido al miedo y la sobreprotección también, o el paternalismo con el que se incide en ellas, además de las actitudes derivadas de los modelos tradicionales de género. Vale, vemos, o sea, nos creemos que estas personas con diversidad funcional pues son personas asexuadas y se infantilizan, pensando que ellas no tienen necesidades eróticas que cumplir, o incluso llegan a medicarlas, ¿vale? Depende de la diversidad a la que nos estemos refiriendo, pero se me vienen muchos ejemplos de personas con diversidad psíquica o con discapacidad psíquica y llegan a medicarles para quitarle la libido, ¿no? Para que no tengan estímulo, no puedan disfrutar de su sexualidad, y por el miedo quizás bueno, por el desconocimiento más bien, y luego por el miedo a la reproducción, a que se queden embarazadas y al final pues acaban pues empastillándolas hasta las cejas o sometiéndolas a alguna operación quirúrgica sin su consentimiento, por esa infantilización y ese desempoderamiento con el que las tratan. Es una visión paternalista que se genera de situaciones de sobreprotección y que les niega un marco de derechos que ellas tienen y que tienen que ver también con su propia calidad de vida. Y bueno, pues vemos aquí las mujeres con trastornos por abuso de sustancias. No tiene el mismo significado, ¿no? Cuando pensamos en hombres o mujeres que consumen drogas, ni es valorado socialmente de la misma forma, ya que en los hombres es percibido como una conducta un poco más asociada a lo natural, a lo social, culturalmente más aceptada, salvo en caso de extremo, donde estamos hablando de personas que tienen adicción a las drogas, ¿no? Y que se asocia con las conductas violentas o antisociales. Y a las mujeres pues se supone soportan mayor grado de rechazo, ¿no? de reproche social, que se traduce como pues eso, un menor apoyo familiar o de la sociedad. Las mujeres que consumen, que tienen un problema de drogadicción, se perciben con más frecuencia e intensidad que los hombres,
que han fracasado a nivel personal, familiar y social y que son incapaces de desempeñar satisfactoriamente el papel que les ha sido asignado. Bueno, pues, esto, pues suelen, ellas lo que suelen acabar sintiendo es esa desvaloración personal y tensiones y conflictos familiares cuando no también perviven con la violencia de género, ¿vale? Simplemente para que veamos también cómo la imagen de mujer y de hombre en distintas enfermedades o trastornos o adicciones también es diferente. Y bueno, yo creo que podemos pasar ahora al debate y hablamos, a ver si puedo quitar, aquí verá. Vale. Pasamos ahora, si queréis, a debatir un poco, si alguna quiere comentar algo de lo que hemos estado viendo, si queréis añadir, compartir, pues, alguna anécdota de vuestra experiencia, de las mujeres de vuestro alrededor, o algo que os haya llamado la atención. Maricruz. Bueno, hola, gracias. Bueno, muy bien, ¿vale? Así se hace un poco también, un poco ahí la hora, lo siento, ¿no? Ahí, no te preocupes. Una de las cosas, ¿vale? Que es verdad que hay muchos estudios y tal, pero sin embargo en el tema de los suicidios, ¿vale? Está asociado a los hombres, ¿no? Incluso en las agresiones relacionadas con salud mental, ¿vale? También están un poco, lo que dicen las estadísticas es que priman los hombres. A mí me da la impresión, pero no sé si es cierto, una percepción personal, que como los estudios no tienen, o sea, los estudios tienen mucho sesgo, pues que al final, claro, aquí ¿por qué los hombres no van, ¿vale?, a los servicios sanitarios antes de suicidarse? Porque no van, no suelen ir, ¿vale? Entonces, al final, los niveles de ansiedad de los hombres, de depresión de los hombres, no sabemos cómo son, ¿vale? Porque lo único que se analiza es si van a las consultas o no van a las consultas, en general. Las mujeres, en general, estamos también por género como más dispuestas a pedir ayuda cuando lo necesitamos, en ese sentido, y a los hombres no, les cuesta en ese sentido ahí. Entonces, no sé si hay sitios, alguna web, alguna institución, algunas entidades, sobre todo en salud mental, que a mí me da la impresión de que al final todo se sigue reproduciendo, incluso bueno, en el teléfono de la esperanza, en las entidades que se dedican a salud mental, como que la perspectiva de género es otra cosa, ¿vale? Y al final no se interviene porque los planes de salud y tal sí que está recogido la igualdad, sí que hay iniciativas, pero que luego eso no se traduce en un cambio y las estadísticas van por el mismo camino. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante lo que plantea Maricruz, porque al final es cierto que los estudios también están sesgados y como hablábamos que ayer también lo nombrábamos, las que acaban acudiendo más a la atención sanitaria somos las mujeres. Entonces sí que hay más datos nuestros que los datos de ellos. Es verdad que a lo mejor en los índices de suicidio pues también puede que tengan que ver con con la depresión, ¿no?, que les ha podido llevar a ese final. Pero sí es cierto que yo a día de hoy no conozco ningún estudio que hable sobre este tema, pero me lo voy a apuntar por si acaso a lo mejor buscándolo sale algo más. Pero de todo lo que yo he visto no se habla para nada de este sesgo y de si realmente pues hay algún estudio que pueda verse datos más, como un poco como más fiables en ese sentido, o en cómo se está insertando la perspectiva de género dentro de las políticas de sanidad, ¿no?
también. Pero vamos, me lo dejo aquí porque es verdad que no lo he visto, no lo he visto. Pero me parece muy interesante esa apreciación, Maricruz. Gracias. ¿Alguna de vosotras, de las demás, quiere compartir algo? Bueno, voy a compartir, voy a compartir algo. La verdad que estoy interesada desde hace varios años el tema de las casas de partos, que la verdad no hay muchos en España, y hace poco conocí a una chica que trabajaba, no me acuerdo muy bien exactamente qué era, pero sé que era un centro público único en España donde se En asistía. Barcelona. Ah, exacto, exacto. Ah, coño, verás tú, si estuve contigo. Eh, Cecilia, ¿no? exacto, y claro, me pareció, ahí también se demuestra, ¿no? De que cómo es posible que en un país entero solamente haya un hospital de esas características, o sea, uno, ¿sabes? Uno, eso demuestra también el control que hay sobre el embarazo, sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque es absurdo, y más sabiendo todas las características favorables y todo que hay en ese centro que he mencionado, porque no hay implantado en el resto del país, ¿no? Y que es muy perseguido el parto natural, hasta tal punto que muchísima gente lo critica cuando hace apenas 30 40 años se paría en las casas, y ahora es como indispensable pensar que se puede parir en las casas. Es como esto de hippie ahora, ¿sabes? Como, o de hippie o de moderno, una de, uno de dos. Pero no sé, eso demuestra el control que también ha habido, los mitos que hay y demás, ¿no? No sé, pienso. Ujú. Sí, sí, además, sí, esta casa de parto de Barcelona, bueno, está no en Barcelona ciudad, pero sí bastante cerca. Sí que respetan los partos naturales, además tienen un proceso de acompañamiento con las mujeres gestantes, o sea, con las mujeres embarazadas. Y, y es cierto que es el único que hay a nivel estatal. Pero aún así sí están habiendo muchos movimientos de este tipo, aunque solamente contamos con esta casa de parto, sí que hay muchos movimientos de nuevas, bueno, de nuevas maternidades o de nuevas maneras de ver el parto, en el que muchas mujeres están optando por las vías más naturales, y incluso hay organizaciones de mujeres que trabajan el tema del parto y de maternidades también alternativas, ¿no? Quizás, Rocío, creo que tú conoces, también tienes una amiga que está metida en ese campo, ¿no? Pues ya a lo mejor quieres comentar algo sobre Lucía, ¿no? Se llamaba. No sé, lo que sí es contar la anécdota de una mujer que conozco que en su primer embarazo, que fue creo hace 15 años, no le presentaron la opción de un plan de embarazo, y sufrió mucha violencia, tanto por parte de la enfermera que le gritaba y tal y cual, tanto a ella como a su compañera de habitación, cuando se estaba poniendo de parto. O sea, ya no es solamente el propio agobio que es echar un ser humano de tu cuerpo, sino que encima no hay empatía siquiera, y bueno, y que también eso, ¿no? Que le obligaban como que a parir ya, porque el médico tenía que asistir a otros partos de siempre, ¿no? Entonces ya en su segundo parto sí que se concienció, y ya sí que persiguió el plan de parto, ¿sabes? Como ya no le vuelva a pasar. Luego sí que es Claro, cierto que luego le he preguntado a otras mujeres que conozco, y desde su primer embarazo sí que han tenido esa opción de plan, ¿sabes? Pero claro, a la vista está que hay miles de centros, miles de consultas en España, y no en todas se da la misma asistencia. Ya está, eso es lo que ocurre, ya está. claro. Y ya no es tanto la consulta en sí, sino como el especialista en sí, lo que, ¿no? Vamos. Ujú. Sí, claro, tiene que ver con el especialista, tiene que ver
si tiene formación en género o no, si tiene formación en otros partos de manera más naturales. Pero también, bueno, como hemos visto, la violencia obstétrica no solo se da en lo físico, ¿no? Sino que se da en la parte psicológica, en el tienes que aguantar el dolor o el venga más rápido, el no tener esa capacidad a lo mejor de empatía con la persona que está teniendo esa vivencia en ese momento, ¿no? Y que luego pues puede ocasionar trastornos o esa depresión postparto de la que también hemos hablado. A mí dentro de lo que hemos hablado de ansiedad, estrés, depresión, que están dentro del ámbito de salud mental, en la que la gran mayoría de mujeres hemos sufrido alguna de esos, hemos sufrido algunos de esos trastornos. Me gustaría que compartiésemos herramientas alternativas al consumo de psicofármacos, ¿no? Es decir, psicofármaco a veces es la opción que nos queda y es la que tenemos que consumir, pero ¿qué otras opciones antes de llegar a consumir el psicofármaco podemos tener? Entonces, a mí me gustaría saber qué hacéis vosotras o qué conocéis que pueden hacer otras personas que hayan vivido estas situaciones como estrategia antes de llegar a consumir esa pastilla para poder paliarse los síntomas que están teniendo con una crisis de ansiedad o un estado fuerte depresivo. Vale, yo recomiendo usar mucho el CBD. El CBD, no sé si lo sabéis alguna, es la sustancia positiva de la marihuana, que no te coloca como tal. Es la sustancia positiva, es lo bueno, es la medicinal, es lo legal, digamos. Es lo que te venden en las tiendas al uso, ¿no? Sí, Y yo lo además estoy se toman tomando. también para otras enfermedades, ¿verdad? Sí, sí, de hecho me dio un panfleto de varias cosas que se tratan, las cuales no recuerdo ahora mismo, pero sé que mencionan mucho de lo que sí ha aparecido en la diapositiva que ha puesto y que bueno, en mi caso lo he usado en aceite, pero hay de todo tipo de formas, infusión y para quien quiera fumar pues también. De hecho también está para fumar y que no te coloca, de verdad, es que no coloca. Lo que te relaja un poco, pero bueno, eso para las que las recomiendo para las que están presentes y se animen a probarlo. Y que hay de varios tipos de concentración y demás. Es caro, eso sí, es caro, pero para mí merece la pena, es verdad. Y en aceite, Alba, que lo usa como fungimiento, o sea, te lo untas en el No, el cuerpo. aceite es debajo de la lengua, Ah, vale. O sea, durante es como 40 untar, segundos, ¿no? minutos, sí, 40 minutos, 40 segundos, minutos, Ujú. debajo de la lengua. A mí me recomiendo la tienda como dosis, ¿no? Como 4 dosis cada ciertas horas, pero sinceramente yo me tomé 2 pipetas Ujú. del tirón porque era insufrible y porque mi concentración era menor, era un 5%. Entonces la próxima vez lo voy a pillar de mayor concentración, la verdad. Y lo he utilizado incluso para dolor de muelas, por si alguna vez sale la muela del juicio, pues a mí me ha ayudado mucho para que no se me infle como es, y para que, Inflame. exacto. Eso es lo Ujú. que yo propongo. Además de las salvias y demás, pero a mí eso es lo que más me funciona. Ujú. Sí, también sé que se utiliza para el glaucoma o para algunos tipos de Ah, cáncer. sí, para lo que tiembla mucho, Parkinson. eso, para el Parkinson también se utiliza muchísimo y Ujú. demás. Sí que es cierto que recuerdo que tengo una amiga que sufría, bueno, padeció un cáncer y le ayudó mucho el CBD y el cáñamo en los batidos. Hacía muchos batidos con este tipo de sustancias y es verdad que ayudaba bastante a cuando estaba acompañándolo con la quimio.
Y es verdad que, pero vamos, no había tenido conocimiento de que existía también en aceite, debajo de la lengua. También que lo haya en diferentes formatos. También hay en infusión, pero tienen que llevar un estilo, un proceso en concreto para que pueda mezclarse bien con el agua. Tiene que darle una mayor densidad, tal y cual. Entonces no todo el mundo lo hace bien al hacer la infusión. Yo, por ejemplo, no lo hacía bien. Entonces yo creo que lo más práctico son las gotas, Sí, con las las gotas de gotitas. aceite. Sí. ¿Y las demás? ¿Tenéis alguna estrategia? ¿Alguna herramienta? ¿Sí, Rocío? A mí me va muy bien, bueno, para empezar, la meditación guiada para mí es una de las mejores cosas que existe. Tema ansiedad para mí es maravilloso. Bueno, aparte, lo del CBD yo no lo he probado, pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Todo el mundo que lo conoce a mí me habla súper bien. Y a mí también lo que me funciona muchas veces cuando no puedo dormir del estrés o de la misma ansiedad que tengo, las semillas de amapola también van muy bien. Me lo Las han semillas. mencionado en plan para infusión, ¿no? ¿O cómo? Yo las semillas me las tomo a lo mejor en un yogur. Le echo 2 o 3 cucharadas de las mismas semillas y me lo como, tal cual. ¿Para el estrés eso o cómo? Bueno, las semillas de amapola, lo que pasa es que las amapolas no dejan de ser un opiáceo. Uy, perdón. No deja de ser un opiáceo, entonces yo entiendo que obviamente no es lo mismo que, o sea, no tendrá una concentración tan fuerte porque además es totalmente legal, se puede comprar en cualquier herboristería, en cualquier... Creo que incluso en Mercadona lo puedes encontrar, pero sí que es verdad que tiene un efecto en el organismo que relaja muchísimo. No te deja tonta, pero sí que es verdad que tú notas la relajación, es más fácil dormir. Ya te digo, yo lo mezclo todo. Yo cuando estoy con la ansiedad fuerte, eh, meditación guiada, las semillitas de amapola sí las tengo y mucha agua, la verdad. Y CBD próximamente. Y CBD próximamente. Pero sí. Y una cosilla que quería, es que antes cuando me has dicho lo de mi amiga Lucía, que además fue un punto muy interesante porque cuando estabas leyendo eso de la cesárea, para mi amiga Lucía lo más grande del mundo era ser madre. Mi amiga Lucía es todo lo contrario a mí. Mi amiga Lucía para ella lo más grande del mundo era ser madre. Tú te querías ligar las trompas y ella quería ser madre. Y ella, exactamente, y ella, pa'lante. ¿Qué es lo que pasa? Que ella quería parir. O sea, ella quería tener un parto vaginal. Ella salía de cuentas, me parece que era el día 12, pero Salvia dentro de la barriga estaba dada la vuelta. Le intentaron, creo que fue con un masaje especial, no te sé decir porque yo de eso no controlo mucho, pero le intentaron dar la vuelta, nada. Y le programaron la cesárea para el día 4 de febrero, cuando ella salía de cuentas el día 12. Le pidió por favor no me acuerdo si fue la matrona, que por favor que si no podían esperar, dice, es que tú imagínate que ahora la niña se da la vuelta o yo me pongo de parto. No. Le programaron la cesárea y cesárea que hubo. Y claro, y para Lucía para ella, por ejemplo, fue un trauma grandísimo porque ella, claro. Además a ella no le dieron a su niña hasta que ella volvió del despertar. Ella pasó Con horas. lo importante Era que es su el bebé momento sin de piel tenerlo. con piel. Es súper Exactamente. importante el momento de piel con piel a la hora de parir, ¿no? Entonces, claro, una persona, y más a una mujer, porque bueno, hay diferentes mujeres, pues una les parecerá más importante ser madre, a otra no, les hará más ilusión, les hará menos, pero una persona que realmente tenía una gran ilusión por sentir todo ese proceso, que se lo quiten así, que al final es su derecho, y que programen una cesárea el día 4 cuando ella cumple el 12, me parece un gran despropósito. Bueno, forma parte de la violencia obstétrica a la que estamos sometidas las mujeres. Que verá que yo luego lo pienso y digo, a mí, por ejemplo, que después de haber leído lo de ni siquiera me acuerdo del nombre, el corte en el perineo. Sí, Yo después de haber leído eso, a mí la tenía. cesárea me parece una idea fantástica. Pero claro, para otras mujeres no. Otras mujeres quieren sentir su parto. Quieren, o por lo menos ser dueña de sus decisiones, de su cuerpo.
incumben al cuerpo de ella. Entonces, sí, ya está, era eso. Pero Yo voy a porque yo, plantear Un una momento, cosa. Maricruz quiere comentar algo. Sí, Maricruz. Sí, gracias, perdona. de lo que ha dicho ella, porque yo Yo lo veo muy interesante y es verdad el tema de la violencia. pero que yo Un momento, creo, espérate. ¿quién va? Alba, espérate que termine Maricruz de hablar, ¿vale? Por favor. Sí, Vale. Maricruz. Que es verdad, ¿vale? Los sentimientos de cómo quieres tener tu bebé, en fin, que yo también creo que igual que hay muchas mujeres que se van a las clínicas privadas para que nazcan a los 7 meses y eso es algo que no está recomendado por salud y ya cada vez hay más informes y cada vez se hace menos, ¿vale? A menos que tengas mucho dinero, te vayas a otros países. Hay una cosa que es verdad que ha inducido los métodos, que a lo mejor es verdad que son más violentos, pero los índices de mortalidad, tanto de las criaturas como de las mujeres, ha descendido, ¿vale? En relación a que yo vivía en la época de nacer en casa, ¿vale? Que yo nací en casa, pero creo que la mortalidad, ¿vale? No tiene nada que ver de las mujeres ni de las propias criaturas. Y al fin y al cabo lo que se prevalece es la vida, ¿vale? Más que en ese sentido el sentimiento. Creo que en algunos movimientos esto, ¿vale? Se pone como mucho énfasis en esas cosas antiguas, pero no se ven los riesgos. Si uno está en Barcelona, probablemente si hay un riesgo, pues no pasa nada, ¿vale? Pero claro, si uno está en una localidad, pues sí que, Sí, por mucho claro que que es verdad que aumenta los la coches probabilidad de corren riesgo. mucho y que la ambulancia, pero no llega, no llega. Entonces, es como blanco o negro, y yo creo que quizás haya que buscar términos de grises, ¿vale? Planes de parto grises, creo, mi opinión. Gracias, Maricruz. Sí, sí, yo también creo que es importante, ¿sabes? Es importante ver que sí, que existe la violencia obstétrica en nuestro país, por supuesto, que sí, que hay muchas maniobras que se hacen y muchas técnicas que no deberían de hacerse, por supuesto, pero que también es verdad que no nos podemos ir al otro extremo y que hay que saber que, bueno, pues que a veces sí es necesario, por ejemplo, en el caso de la cesárea, como hablamos, hay cesáreas que sí son necesarias, porque redundante ha quedado en los términos, pero sí es verdad que hay cesáreas que son necesarias, ¿no? Y otras veces, pues que muchas veces pues son pues, por agilidad o por facilidad en el parto, ¿no? Y que hay que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es otra, y que, bueno, pues que aunque nuestro deseo sea parir de forma natural, a lo mejor pues parir de forma natural también nos puede llevar a unos riesgos que a nivel de o sea, que a los sanitarios y las sanitarias no nos van a dejar llegar a esos riesgos, ¿no? Yo creo que sí, es importante también tener ese matiz delante. Gracias, Maricruz. Alba, ¿tú querías comentar algo? Bueno, yo lo que iba a comentar es que a raíz de lo que ha comentado Rocío de su amiga, yo imagino que cuando le comentaba a la, ¿cómo se llama? La especialista esta, no, a la del gineco, ¿cuál era de la matrona? Ginecóloga y obstetra, la matrona. Claro, a la matrona se le comentaba, oye, que por favor, vamos a esperar a salir de cuenta. Yo imagino que ahí también lo que la médica veía era en plan, vale, el feto va antes, ¿no? En plan, el bebé va antes que... Entonces no sé si me estoy entendiendo, que al final no solamente ¿cómo se dice? No tengo poder sobre mi cuerpo, sino que además no tengo poder sobre la criatura que tengo dentro. En plan, me quitan toda opción. Es como, no sé si me explico, que no solamente se trata de no tengo opción para decidir sobre mi cuerpo, sino que no tengo opción para decidir sobre la criatura que tengo dentro. Porque ya es, ¿no? Que, no sé, quizás... Bueno, yo creo que la idea,
la idea al final es como, o sea, siempre se tiene que respetar las decisiones de la mujer embarazada, de la persona embarazada, pero lo que realmente es importante es que la persona que está embarazada tenga toda la información de su mano y el personal sanitario le aconseje en cuáles son las opciones más pertinentes para la salud de ambas, tanto de la criatura, ¿no?, como de ella misma. Entonces, ahí es donde reside, yo creo, la importancia, en que posea la información y que a través de esa información ella pueda tomar la decisión. Obviamente, si va a tomar una decisión que es un poco locura, pues o sea, creo que sí que habría que a lo mejor, pues, que Pues sí, prevalezca a sí, lo sí. mejor, pues, ¿sabes? Yo creo que va más en esa línea. ¿Tenéis alguna herramienta más? ¿O alguna experiencia? ¿Algún...? Tener orgasmos para todo también. Eso también ayuda mucho para todo. Pues he de decir que la masturbación es una práctica que es, además de saludable por el placer, es también, también disminuye bastante la ansiedad y el estrés que tenemos. Porque claro, es una acumulación, al final no deja de ser, tanto la masturbación como la práctica sexual, no deja de ser una acumulación de tensión que cuando culmina en un orgasmo, pues lo que hace es volver a esa sensación de tranquilidad y sosiego. Así que sí, tienes razón, Alba, también puede ser una herramienta alternativa. Pero bueno, sí me parece muy curioso las sustancias alternativas más naturales, como puede ser el CBD o la salvia, ¿no?, las infusiones de salvia, y las semillas de amapola que comentaba Rocío. Y también el tema de la meditación, que hay mucha gente que lo que le suele causar el efecto contrario, ¿no?, en las meditaciones, que es el que no consiguen concentrarse y se ponen aún más nerviosas todavía. Yo creo que por eso quizás Rocío dice también ha concretado con meditaciones guiadas, que les pueda ayudar a canalizar, y a la que no le funcionen las meditaciones guiadas, como en este caso puede ser a mí misma, que a mí no me funcionan, me ponen más nerviosa, sí me funciona mucho centrarme en la respiración, ¿no? Creo que al final, cuando estamos en un momento de crisis de ansiedad, la sensación que nos invade, aparte del malestar y bueno, pues del ahogo, las ganas de llorar, ¿no?, aparte de eso es la sensación de la impaciencia de quiero que se pase ya, quiero estar bien de nuevo, no quiero estar así. Y yo creo que eso es un error porque lo único que acaba repercutiendo es que sigamos sintiendo ese malestar y acrecentando el nivel de la crisis, ¿no? Es mucho más positivo, y os lo digo que yo lo intento hacer cada vez que me pasa, es mucho más positivo el aceptar la situación, ¿no? Es como reconozco lo que estoy sintiendo, reconozco este dolor, reconozco estas sensaciones y están bien, y las dejo ahí, y las observo. Y eso pues contribuye, si lo combinamos con, bueno, pues con respiraciones y demás, contribuye a no sentir culpa, que también las mujeres somos muy propensas a culpabilizarnos de todo en general, y pues de esto obviamente pues también. Y nos ayuda al final a aceptarlo, a que es un proceso que está bien vivirlo y que ya lo calmaremos desde otro ser, no desde el ser agitado. En ese momento somos un ser agitado que no tenemos, no podemos resolverlo. Lo único que podemos es dejarlo ahí, estar ahí, aceptarlo y saber que en otro momento, desde otra posición, pues podremos trabajarlo. Yo aconsejo terapia. Aconsejo profundamente que con cualquier trastorno que tengamos a nivel mental, sobre todo la terapia.
el acompañamiento. Por terapia, que hay mucha gente escéptica en la materia, yo lo considero que es un acompañamiento. Y en eso las mujeres, por suerte y por desgracia, y digo por suerte porque es una gran habilidad, y por desgracia porque es lo que se nos ha impuesto, como en nuestro rol de mujer cuidadora, lo tenemos presente. Y vemos la importancia que tiene la figura del acompañante, la figura de una persona que te acompaña en los procesos. Eso yo creo que una de las alternativas también podría ser eso, pues tener a alguien que sea acompañante en los procesos de trastornos de salud mental. Aparte de, bueno, de los que nos habéis comentado, y en el caso en el que se necesite, pues la prescripción de psicofármacos y su consumo y utilizar, como hablamos, esa muleta, el tiempo que haga falta. ¿Algo más que queráis añadir? Vale. Hay que ver que poco se habla de lo necesaria que es la terapia, ¿eh? A mí es que me ha venido también muy bien. No lo he dicho, pero sí que es verdad que a mí me ha sentado divinamente, sí que es verdad. Está muy estigmatizada a día de hoy. Sigue estando muy estigmatizada y no, yo no necesito terapia, no me hace falta. Y la terapia es súper necesaria, aunque nos creamos que estamos bien, la figura del acompañante, de la persona que acompaña, es súper necesaria. Además, yo no sé si eso también será porque yo conozco a más chicas que van o han ido a terapia o que quieren ir. Por ejemplo, Lucía es una de ellas que dice que ahora mismo no puede porque económicamente pues no le da la vida, pero que ella cuando pase X tiempo pues quiere empezar ahí y tal. Pero de hombres no. No es muy común que tengas un amigo que esté en terapia o uno que quiera ir. Porque además, lo más normal es que te diga, ¿qué dice? Yo no estoy loco. Pero sabemos por qué, ¿no? Sí, bueno, la negación de que ellos tengan algún problema, ellos están estupendamente. Yo ayer con lo de la percepción de cómo se veían ellos, que era eso, o sea, nosotras es como, ay, es que estoy mala con esto, pero porque nos preocupamos más, yo supongo que por nosotros, no, a lo mejor no nos preocupamos más, pero lo exteriorizamos más y ellos no, entonces como, no, ellos tienen una percepción de que no, de que la salud, sí, estupendo, tal cual, pero luego duran menos que nosotras. Entonces, ese dato es interesante. Yo no sé si a lo mejor también somos nosotras las que vamos en un porcentaje mayor más a terapia que ellos. Probablemente, pero porque también tiene que ver con la construcción, la socialización que hemos tenido, ¿no? Por el hecho de ser mujeres o hombres. En el rol femenino hemos visto que se nos permite la expresión de emociones, de sentimientos, ¿no? Y que por eso también acudimos más a la consulta sanitaria con mayor facilidad. Sin embargo, a ellos pues les cuesta más porque es un signo de vulnerabilidad o de debilidad. Entonces, por eso reconocer que necesitan ayuda es reconocer su vulnerabilidad. Y la masculinidad no es eso, o por lo menos la masculinidad hegemónica, que es la que le quieren vender a ellos, que es la que tienen que tener. Claro. Por eso también se habla de los movimientos de las nuevas masculinidades, para destruir o deconstruir todas esas ideas. Pero sí, es así, vamos, es real, que hay más porcentaje de mujeres. Vale, pues si no hay nada más, deciros que las dos sesiones han sido grabadas, ¿vale? Las voy a subir a YouTube para que podamos tener acceso a ellas, os enviaré el acceso. Y bueno, que muchísimas gracias por la atención, por la participación y por el interés que habéis mostrado, que ojalá hubiésemos podido hacer esto de manera presencial y hubiésemos podido compartir mucho más, pues eso, personalmente, y la transmisión de energías que tenemos entre nosotras, que seguramente hubiese dado un poquito de más chicha, pero aún así pues agradezco mucho vuestra atención en los 2 días y bueno, en Fundación Ana me tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Un besito y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.